Muchísimas gracias, excelencias, distinguidos delegados. En este día en que los ciudadanos venezolanos conmemoran su independencia, reconozco el compromiso de Venezuela con mi oficina, que es en sí mismo una señal muy importante. Las autoridades siguen facilitando las visitas a los centros de detención civiles y las entrevistas con los detenidos por parte de mi equipo. El mes pasado, mi personal también pudo visitar 2 centros de detención militares. Además, tuvieron acceso a 13 expedientes de la Fiscalía y 3 audiencias judiciales y mantuvieron intercambios directos con los fiscales sobre casos y cuestiones identificadas por mi oficina, ampliando el compromiso con la oficina del fiscal general a nuevas esferas de cooperación. Esto ha permitido formular recomendaciones precisas para una mayor conformidad de las investigaciones y los juicios con las normas internacionales de los derechos humanos. La Fiscalía General de la Nación también ha acordado desarrollar un protocolo para la investigación de asesinatos por razones de género o feminicidios, abordando una importante recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Aliento a que se adopten más medidas para promover los derechos de las mujeres, incluso mediante la enmienda de la legislación restrictiva sobre el aborto. Tomo nota con aprecio de la sentencia de marzo de 2023 de la Corte Suprema que despenalizó las relaciones entre personas del mismo sexo en el Código de Justicia Militar y aliento medidas adicionales para promover los derechos de las personas LGBTIQ+. También el mes pasado, en un paso importante hacia la justicia y rendición de cuentas, Venezuela firmó un memorando de entendimiento con el fiscal de la Corte Penal Internacional para establecer una presencia en el país. Señor presidente, el número de homicidios documentados a manos de agentes del Estado, así como las denuncias de tortura y malos tratos, siguen disminuyendo. Los informes oficiales indican que en el año 2022 362 funcionarios fueron acusados y 47 imputados y 47 condenados por tortura y malos tratos. La oficina ha recibido información sobre otras 91 denuncias de tortura presentadas por víctimas y sus representantes desde 2018. Exhorto a las autoridades a garantizar un seguimiento adecuado, sin excepción y con total transparencia. Ha habido retrasos prolongados en la investigación de muertes durante las manifestaciones que tuvieron lugar en 2014, 2017 y 2019. Asimismo, de las 101 muertes que mi oficina documentó en el contexto de operaciones de seguridad, solo 8 han sido enjuiciadas. Repito, mi llamamiento: liberen a todos aquellos que ilegalmente o arbitrariamente están detenidos, incluyendo 16 personas cuyas detenciones el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias ha considerado arbitraria y las personas cuya detención preventiva ha rebasado el límite legal. Estoy preocupado sobre el caso de Javier Tarazona, un defensor de derechos humanos, líder que lleva detenido 2 años y que supuestamente está en muy mal estado de salud. Su juicio está en curso. Insto a la resolución plena de estas cuestiones y a que se dé seguimiento a las recomendaciones de mi informe para acelerar la Administración Justa e Independiente de Justicia. Mi oficina está dispuesta a acompañar esta labor. Presidente, es importante que las autoridades apliquen nuestras recomendaciones en materia del goce pleno del espacio cívico. La oficina ha registrado 67 incidentes en que funcionarios supuestamente estaban implicados. Mi oficina también ha documentado 17 casos de procedimientos judiciales indebidos y detención arbitraria. El número de estos incidentes ha disminuido con respecto al año anterior, pero sigue siendo preocupante. Las restricciones sobre la información pública, así como la libertad de opinión y expresión, son también preocupantes.
incluso el cierre de 16 estaciones de radio a escala nacional. La oficina continúa documentando casos de restricciones indebidas a la inscripción de ONGs que trabajan en cuestiones de derechos humanos en esta y otras áreas. Ha de reformarse la legislación para que esté en consonancia con las normas internacionales para poder fortalecer la libertad de asociación, para crear un entorno propicio para la participación de las asociaciones cívicas en la vida pública. Los procesos electorales que van a celebrarse en breve en Venezuela han de ser transparentes, inclusivos y participatorios. Insto a que se levanten todas las restricciones indebidas al derecho a participar en los asuntos públicos, el pleno cumplimiento del debido proceso y que se instauren medidas para evitar y sancionar los ataques, intimidación y criminalización de personas que manifiestan disensión. Nos han llegado información sobre los obstáculos a la libre participación en las cuestiones políticas, incluyendo descalificaciones administrativas de miembros de la oposición, que se les insta a no asumir cargos, han de abordarse con urgencia. Seguimos de cerca los avances sobre el nombramiento de un nuevo Consejo Electoral Nacional desde la perspectiva de las normas de derechos humanos. Las manifestaciones y protestas siguen durante el periodo objeto de informe, centradas en exigencias, peticiones de derechos sociales y económicos como mejores condiciones de trabajo y salarios. La detención el mes pasado de 2 sindicalistas de Sidor, la compañía de aceros en el estado de Bolívar, con cargos de incitación al odio, asociación criminal y boicot, es uno de los casos de grave preocupación. Además, el juicio en curso de 6 líderes laborales y sindicalistas con cargos de conspiración y asociación criminal tras su detención hace un año también están relacionadas con protestas laborales. Insto al Gobierno y a las organizaciones de empleadores a respetar los derechos fundamentales de los sindicatos y los trabajadores. Sigo muy preocupado sobre la criminalización, amenazas e incluso asesinato de líderes campesinos por defender los derechos a la tierra y denunciando la corrupción. Se necesita tomar medidas para proteger a estos líderes rurales e investigar todos estos presuntos crímenes. Seguimos documentando amenazas e intimidación por parte de grupos de delincuentes y grupos no estatales armados contra defensores de los pueblos indígenas que protegen su territorio del tráfico de drogas y de la minería. Hay que desplegar esfuerzos para contrarrestar estas actividades y que han de estar en consonancia con el derecho de derechos humanos, ir acompañada por medidas para mejorar los medios de vida de los afectados. Hace falta reactivar un proceso de demarcación de los territorios indígenas, poniendo énfasis en la autodemarcación. Acojo los recientes compromisos de mi oficina y el ministro de los pueblos indígenas para conjuntamente hacer realidad los derechos de los pueblos indígenas. Las sanciones a los sectores siguen exacerbando los desafíos de derechos humanos del país y tiene un efecto en los derechos de los venezolanos, incluyendo su acceso a la atención sanitaria adecuada. Hay que apoyar esfuerzos que lleven a un diálogo inclusivo y efectivo entre los propios venezolanos. Aliento la plena y rápida aplicación de los acuerdos alcanzados hasta la fecha, incluyendo el acuerdo de la Mesa Social alcanzado en noviembre para reconstruir el futuro y un contrato social cohesivo en el futuro. Esta es la vía a seguir. Muchas gracias, colegas.